Hoy vamos a conocer los materiales que vamos a usar para el taller de bordado en hilos. Bastidor o tambora para bordado, en este caso vamos a usar una plástica número 6. Tela para bordar, pueden elegir la tela que quieran, en este caso es tela cruda. Madejas de hilo molino para bordar, en este caso vamos a usar marca Molino, son madejas que tienen 6 hilos por hebra. Agujas para bordar, en este caso son punta roma con ojo grande. Enhebrador, pulidor o cortahebras. Bueno, ya aprendido cuáles son los materiales que vamos a usar, vamos a comenzar con el diseño en la tela. ¿Por qué? Es más fácil hacer el diseño en la tela para luego empotrarla en el bastidor o el aro para bordar. En este caso vamos a hacer unas rayitas para guiarnos en las puntadas que vamos a hacer, ¿cierto? Con cualquier lápiz o lapicero lo podemos usar, o hay lápices especiales para esto, marcadores que se borran con la temperatura o que se borran con aire o incluso con los lavados, ¿cierto? Entonces tenemos unas rayitas y vamos a empezar con el aro de bordar. Hay dos aritos, es un jueguito, tiene 2 aritos, entonces ponemos el que no tiene la argollita por debajo de la tela y el de la argollita por encima, lo aflojamos un poco y lo metemos. Debemos procurar que la tela nos quede templada, ¿cierto? Entonces podemos sacarle así por los laditos la tela hasta que tengamos suficiente tensión para poder empezar a bordar. Y luego ajustamos la tuerquita del bastidor. Listo. Ahora vamos a enhebrar el hilo. Entonces, habíamos dicho que estas son madejitas de hilo para bordar, cada hebrita trae 6 hilos. Listo. En este caso vamos a usar 2 hebritas de este que ya he separado previamente. Vamos a coger el enhebrador y una de las agujitas, ¿cierto? Metemos el enhebrador por el ojo de la aguja, metemos el hilo por el ojito grande del enhebrador, dejamos una ventajita y jalamos. Soltamos el enhebrador y aquí ya nos queda lista el hilo y la aguja para bordar. Hay varias maneras de utilizar el hilo y la aguja. Una es terminando, pues sacando por completo el pedacito que vamos a dejar acá y anudando los 2 extremos. Aquí trabajaríamos con 4 hilos, pero en este caso vamos a dejarlo de esta manera con una pequeñita ventaja acá para trabajar solo con 2 hilos, ¿cierto? Y anudamos la parte que nos queda. Ahora vamos a aprender la primera puntada, se llama pespunte. Esta puntada es la más básica, la primera que aprendemos cuando vamos a bordar y nos sirve para contornear algunos de los diseños que podemos hacer. Iniciamos con el hilo ya enhebrado en la aguja por la parte de atrás, introducimos la aguja, sacamos completamente y la volvemos a meter dejando un espacio deseado, cortico en este momento, ¿cierto? Vamos a sacarla y vamos a intentar hacer este mismo espacio cuando saquemos la aguja, ¿cierto? Volvemos a introducirla y así sucesivamente nos vamos yendo. Esta puntada es la más básica, es digamos la madre de todas las puntadas. Es súper sencilla, podemos trabajar con el bastidor verticalmente o podemos también trabajarlo horizontalmente en caso tal de que no tengamos bastidor o no le hayamos dejado la tela muy templada, ¿cierto? Entonces simplemente metemos, sacamos sin necesidad de mover el bastidor completamente, volvemos y metemos y sacamos. Y así sucesivamente. La podemos hacer del tamaño que queramos, más pequeñita o más larga, dependiendo del diseño que estemos bordando o de lo que queramos conseguir.
Para terminar, metemos la aguja y no la volvemos a sacar, sino que por este lado, entonces vamos a rematar. Nos devolvemos por la última puntada, sacamos el hilo y antes de cerrar completamente la orejita, introducimos la aguja por el hilo. Esto lo hacemos 2 veces para que nos quede un nudito fuerte y no se nos vaya a desenhebrar, a desbaratar toda la costura. Y ahora simplemente con el cortahebras cortamos el pedacito y tenemos la primera puntada. Bueno, ahora vamos a aprender la puntada punto atrás. Tenemos el hilo enhebrado y vamos a comenzar introduciendo la aguja por detrás de la tela. Sacamos y cuando volvemos a meter es igual que el anterior, dependiendo del espacio que queramos ocupar o de cómo queremos que nos quede el diseño, le podemos dejar la ventajita. Cuando la introduzcamos, vamos a sacar la próxima dejando un espacio, por debajo dejando un espacio. Y el siguiente punto lo vamos a meter justo donde metimos el anterior. Metemos, sacamos de nuevo acá y metemos. Esta puntada se llama punto atrás o punto máquina. Es utilizada para pegar borditos, para hacer borditos pues como en las prendas o para pegar 2 pedazos de tela. Es muy utilizada en intervenciones manuales de prendas normales de vestir. Podemos también hacerla dependiendo de la longitud que queramos hacerlo. En este caso lo voy a hacer un poquito más largo y se va a ver la diferencia en el espacio que vamos a dejar del hilo, siempre metiendo la aguja por donde sacamos la vez anterior. Esta la voy a hacer un poquito más cortica para que veamos acá la diferencia y así sucesivamente se va yendo toda la puntada. También sirve para hacer contornos o para rellenar espacios pequeños, dependiendo pues de la textura que queramos lograr con el bordado. Para terminar, hacemos el mismo procedimiento que el anterior, insertamos la agujita por detrás del hilo y antes de cerrar la orejita, metemos la aguja por acá y apretamos. Y con el cortahebras cortamos. Y así nos queda. Bueno, ahora vamos a aprender puntada de tallo. Esta puntada es muy utilizada en contornos o para hacer rellenos, pero básicamente principalmente nos sirve para hacer tallitos de hojas. Entonces, sacamos el hilo y la aguja de abajo hacia arriba, enhebramos en la siguiente, dejando un pequeño espacio, y antes de volver a sacar la aguja, debemos correr un poquitico el hilo, dependiendo del lado que vamos a trabajar, ¿cierto? Se debe tener en cuenta esto porque siempre se debe correr el hilo para el mismo lado. Y sacamos en la mitad de los 2 hilos. Saco y corro el hilo para el lado donde lo hice inicialmente. Entra la aguja y sale por la mitad. Siempre se debe poner el hilo en la misma dirección para que nos vaya a dar la misma textura y no nos quede desordenada la costura. Entro la aguja y saco en la mitad. También se puede hacer con la longitud que deseamos dependiendo del contorno que le queramos dar, del grosor. Entonces aquí lo voy a hacer un poco más pequeño, dejando un espaciecito más pequeño entre los hilos, siempre sacándolo por la mitad y poniendo el hilo en la misma dirección. Vuelvo y meto, haciéndolo pequeñito para que nos quede una puntada muy tupida. Y aquí se va viendo la diferencia, esta es más larga, esta es más pequeña.
Bueno, entonces aquí vemos la diferencia, esta es más estrechita, esta es más larguita, ahora vamos a hacer una más larga para que vean que se pueden utilizar en cualquier longitud, ¿cierto? El espacio es mucho más grande, pero siempre cuidando de tener el hilo para la misma dirección. El cierre de todas las puntadas es el mismo, la aguja en la parte de atrás de la tela y se anuda con el hilito que tengamos inmediatamente. Para terminar esta puntada, entonces metemos la aguja lo más cerquita que podamos del último tramo, sacamos del todo y lo mismo, pasamos por debajo del hilito y antes de que se cierre completamente el ojito del hilo, metemos la aguja, apretamos y cortamos. Y así nos queda. Ahora vamos a aprender el punto cadeneta. Este punto tiene la particularidad que queda como si fueran unos eslabones pequeñitos. Nos sirve también para contornear algunos de los diseños o para hacer relleno. Entonces, como empezamos todas las puntadas, sacamos el hilo de abajo hacia arriba y volvemos a introducir el hilo por donde lo sacamos, ¿cierto? Podemos sostener este acá para que no se nos vaya a devolver. Y antes de terminar de sacar todo el hilo, dejamos un espaciecito y sacamos la aguja y la introducimos por la orejita del hilo. Jalamos y nos va quedando la cadenetica. Volvemos a introducir el hilo por donde lo sacamos, sostenemos, jalamos, dejamos un espaciecito y así vamos creando cada una de las cadeneticas. Hay dos maneras de hacerlo. Esta es una trabajando verticalmente, pero también podemos hacerla horizontal, que es igual que estas, pasando la aguja, haciendo las dos puntadas a la vez. Pero a mí me parece que esta es la manera más cómoda. Sostenemos el hilo para que no se nos devuelva, sacamos a este lado y aquí nos van quedando las cadeneticas. También las podemos hacer en diferentes longitudes, entonces vamos a hacer unas 4 más pequeñitas, quedan mucho más junticas y aunque es más demorado nos va a quedar mucho más tupido el proceso, el bordado que estemos haciendo. Entonces ahora vamos a hacer la terminación de la puntada. Venimos acá, hacemos la última cadenetica y metemos la aguja por fuera del hilo. Y esto hace que quede apretadita acá y ya no se nos va a desbaratar. Pasamos la agujita por el hilo, por el ojito, apretamos y cortamos. Y de esta manera queda la cadeneta. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las cosas que hemos bordado con las puntadas que aprendimos el día de hoy. Entonces, aquí tenemos este tapabocas, los tallitos los hicimos con la tercera puntada aprendida, que es punto tallo, ¿cierto? El nombrecito de nuestro colectivo lo hicimos con la segunda puntada que aprendimos, que se llama punto atrás. Entonces pueden ver que
podemos hacer contornos, podemos trabajar con letras o incluso hacer rellenos, como esta bicicletica que utilizamos varias de las puntadas. Entonces aquí está punto atrás. En las partes como el marco de la bicicleta utilizamos punto tallo. En esta, por ejemplo, utilizamos cadeneta. Todo este rellenito lo hicimos a punta de cadeneta. Entonces, son infinitas las opciones que tenemos con las puntadas que aprendimos hoy. Son las más básicas, pero con esto podemos comenzar como a expandir nuestra imaginación y ya de a poco vamos cogiéndole el tiro, aprendiendo. También se trata como de experimentar cómo me queda este color, cómo me queda el grosor del hilo. Recuerden que en este momento aprendimos las puntadas con 2 hebras, pero que las madejas traen 6 hebras por cada hilo. Podemos utilizar incluso más de 6 e ir combinando pues con los colores. Ya, entonces vamos a continuar con nuestra charla, con nuestro chisme y ya, si tienen alguna pregunta, entonces con mis compañeras las vamos solucionando.